En este vídeo voy a explicar los pinceles en Photoshop. La herramienta del pincel la tenemos en la barra de herramientas y se corresponde con esta de aquí, el atajo de teclado de la letra B. Para realizar una pincelada simplemente tenemos que hacer un arrastre de ratón y de esta forma vamos cubriendo la zona por donde pasemos el pincel. La pincelada se realiza del color que tengamos en ese momento definido como color frontal. Aquí tenemos el color frontal y el color de fondo, y el que utiliza Photoshop por defecto es el color frontal. Para cambiar el color frontal ya hemos visto varios métodos en otros vídeos. Uno de ellos es hacer clic en el propio color y ya elegiríamos el que queramos. Otra opción es con el panel de color. Desde aquí también fácilmente podemos elegir cualquier tonalidad para dar la pincelada. Y también a veces es útil utilizar la herramienta del cuentagotas, que es esta herramienta que tenemos aquí, atajo de teclado letra I. Esta herramienta nos permite capturar cualquier color que tengamos en nuestra imagen para convertirlo en color frontal. Incluso podemos coger colores de otras imágenes. Por ejemplo, yo aquí con el cuentagotas puedo hacer un clic en este píxel y ese color amarillo ya pasa a ser el color frontal. Cambio de imagen, cojo de nuevo la herramienta del pincel y ya la pincelada la hago de ese color. Incluso no es necesario para sacar el cuentagotas hacer clic en la herramienta, sino que yo estoy pintando y simplemente teniendo seleccionada la herramienta del pincel, pulso la tecla Alt y ahora ya el cursor se convierte en el propio cuentagotas para poder elegir de nuevo cualquier color. Al pulsar Alt y hacer clic aparece ese arco que me indica cuál es el color actual, que es el que está por debajo, y cuál va a ser el nuevo, que es el color que está por arriba, en este caso verde. Voy a deshacer todo esto. Tenemos también alguna ayuda, si queremos hacer una pincelada que sea horizontal o vertical, comenzamos a dar la pincelada y nos ayudamos de la tecla de mayúsculas. Manteniendo pulsada mayúscula, hacemos pinceladas horizontales o pinceladas verticales. Como casi siempre en Photoshop, si tenemos una selección previa, todo lo que hagamos se aplicará solamente en esa selección. Por ejemplo, voy a coger el lazo, un lazo cualquiera, voy a realizar ahí una selección y ahora si cojo la herramienta del pincel, letra B, cuando yo doy la pincelada va a estar siempre dentro de mi selección. Por mucho que yo le dé por aquí, solamente voy a pintar dentro. Bueno, es una opción interesante cuando queramos pintar con precisión dentro de una zona específica de la imagen. Para cambiar el diámetro del pincel, para que la pincelada sea más gruesa o más fina, tenemos también varios métodos. Uno de ellos es desde aquí arriba. En esta barra de opciones tenemos bastantes propiedades para cambiar diferentes características de los pinceles. Una de ellas, la tenemos por aquí, es el diámetro del pincel, con esta propiedad de tamaño. Ahora la pincelada va a ser más grande. Otra forma de cambiar el diámetro es haciendo un clic derecho. Con clic derecho aparece un menú parecido al anterior y también tenemos ahí la opción de tamaño. Del mismo modo también se puede cambiar la dureza. Una dureza alta significa que el borde de la pincelada va a ser duro y una dureza baja va a hacer que sea suave. Vamos a ver las diferencias. Con una dureza 100 doy esta pincelada, vemos como los bordes están muy contrastados, son muy duros, y por el contrario, si cojo una dureza 0, ahora la pincelada en sus bordes es mucho más difusa. Otra forma muy interesante para cambiar diámetro y dureza del pincel es mantener pulsada la tecla Alt y hacer un clic derecho de ratón
lo sostenemos y ahora arrastramos a derecha o a izquierda. De esta forma estamos cambiando el diámetro del pincel. Y lo mismo ocurre con la dureza. En vez de arrastrar derecha e izquierda, arrastramos arriba o abajo y hacemos que la dureza sea más grande o más pequeña. Bueno, pues de esta forma tan sencilla podemos cambiar diámetros y durezas. En la barra de opciones tenemos más opciones adicionales, como por ejemplo modo de fusión. Podemos pintar con uno de los modos de fusión que tenemos aquí disponibles. Yo respecto al modo de fusión suelo recomendar siempre pintar con el modo de fusión normal, trabajando en capas nuevas, porque siempre tendremos la opción aquí de cambiar luego el modo de fusión. Si pintamos con el modo de fusión normal y luego ya desde aquí cambiamos al que más nos interese, obtenemos el mismo resultado, pero así no nos estamos limitando a dar ya la pincelada con el modo de fusión aplicado, sino que lo aplico luego el que me interese desde el modo de fusión general de la capa. Bueno, también podemos pintar con diferentes opacidades. Opacidad 100 es por defecto, pero puedo poner una opacidad inferior para que se mezcle con lo que está por abajo, que ahora mismo es un lienzo en color blanco. Tenemos también opción de flujo, aerógrafo, bueno, opciones que también vamos a poder configurar para obtener diferentes resultados. Otra opción también son las simetrías. Podemos pintar con diferentes simetrías. Haciendo clic en este botón que tenemos por aquí, disponemos aquí de un montón de opciones diferentes. Por ejemplo, si elijo aquí radial, con 5 segmentos, ahí lo tenemos. Se podría hacer configurar más grande, más pequeño, rotarlo, bueno, como queramos hacerlo. Aceptamos y ahora a la hora de pintar estamos pintando con simetría según esos ejes que hemos definido. Voy a cambiar un poquito el diámetro, voy a hacerlo más pequeño y con una dureza más grande para que se note más. Ahí está. Bueno, disponemos de muchas de ellas. Es interesante experimentar para lograr diferentes resultados. Respecto a los modos de fusión, tenemos dos modos de fusión que son un poquito especiales, que son el de detrás y el de borrar. Estos modos de fusión de detrás y borrar valen para lo siguiente. Por ejemplo, en esta capa, que tengo este logotipo de After Effects, lo que no es logotipo es transparente. Toda esta parte de por aquí es transparente. Se ve mejor si hago así. Aíslo la capa. Bueno, pues si yo pinto con el modo de fusión de detrás, cuando yo dé la pincelada, voy a configurar esto al 100, al dar la pincelada, solamente voy a pintar en las partes que son transparentes de la capa, no en las propias partes de imagen, lo cual muchas veces pues, es interesante. De esta forma me aseguro que nunca voy a pintar sobre los píxeles de imagen. Modo de fusión detrás. Otra opción es el modo de fusión de borrar, que lo que hace es lo que dice el nombre, es borrar. Por donde yo pase, se está borrando. Es como si fuera la herramienta del borrador. Bueno, pues son todos modos de fusión un poquito especiales que se aplican solamente en determinadas circunstancias. Tenemos muchas más opciones relacionadas con los pinceles. Para verlas, sacamos dos paneles que los tenemos en el menú ventana, que es el panel pinceles y asociado a él el panel ajustes de pincel. Desde este panel de pinceles, lo tengo por aquí, tenemos una serie de categorías, voy a hacerlo más grande, donde tenemos ahí agrupadas diferentes tipos de pinceles. Cada uno tiene su nombre y una pequeña muestra de más o menos cómo es la pincelada. Pinceles generales, pinceles secos, pinceles húmedos y luego unos pinceles un poquito más particulares que son los pinceles de efectos especiales. Por ejemplo, este es de salpicaduras, cuando lo paso, ahí tenemos ese efecto de salpicaduras.
Bueno, tenemos muchísimos de ellos, los pinceles. Además, también se pueden importar, guardar, etcétera. Desde el menú del panel tenemos también las opciones para importar pinceles que otros usuarios puedan compartir. Los archivos de pinceles son archivos de extensión ABR. Los podemos descargar de muchos sitios. Archivos de extensión ABR, de tal forma que los cargaríamos y se incorporan a la biblioteca de pinceles. Por defecto con Photoshop vienen muchos, pero tenemos infinidad de ellos que se comparten. Bueno, también desde aquí podemos cambiar el tamaño de cada uno de los pinceles y luego en ajustes del pincel tenemos muchas posibilidades más. Aparte de poder elegir cada uno de los pinceles que queramos, tenemos opciones también para modificar el tamaño del pincel, para voltearlos, cambiar el ángulo, la redondez y el espaciado. Por ejemplo, voy a coger un pincel normal, por ejemplo este. Esta sería la pincelada que va a dar cuando yo lo haga, esta es, pero vamos a cambiar algunos parámetros, por ejemplo el espaciado. El espaciado va a hacer que la pintura no esté tan apelmazada, sino que sea más discontinua. Voy a cambiar también un poquito el diámetro para que se note más y ahora esta pincelada es muy diferente a la de antes. Esto lo conseguimos con esa función de espaciado. Dureza, etcétera. Tenemos aquí un montón de parámetros para configurarlo. También es interesante que podamos nosotros crearnos nuestras propias puntas de pincel. Aquí tenemos pinceles con puntas muy diferentes, pero podemos crearnos nuestras propias puntas. Bueno, para hacer esto, tengo aquí la imagen del patito y me voy a crear un pincel cuya punta sea el contorno del patito. El primer paso va a ser seleccionar lo que queremos que sea la punta, en este caso va a ser el patito. Así que voy a seleccionarlo, ya lo tengo, y ahora, una vez que está hecha la selección correcta, vamos al menú edición y elegimos definir valor de pincel. Lo nombramos. Esto es lo que se va a guardar. No se guarda información de color. El color luego lo elegimos nosotros con el color frontal para pintar. Y este es el tamaño que va a tener el pincel, un tamaño muy grande. Pero luego ya sabemos que podemos hacerlo más pequeño. Le damos a OK y ya tenemos aquí nuestro pincel. El diámetro era muy grande, pero voy a hacerlo más pequeño. Y aquí estamos ahora ya dando la pincelada con esa punta del patito. Vamos a configurarlo para que la pincelada sea un poquito más interesante. Volvemos a los ajustes del pincel. Vamos a poner un tamaño un poquito más pequeño. Le damos un espaciado más grande. Bien, ahí lo tenemos. Esta sería una pincelada con esa punta personalizada que yo he elegido. Tenemos también opciones de voltear. Ahora la pincelada va hacia el otro sentido. Voltear X, voltear Y. Ángulo. Ahí está. Bueno, etcétera. Un montón de posibilidades para configurar cómo va a ser esa pincelada. Luego también tenemos una opción muy interesante que son lo que se llaman las dinámicas del pincel. Por ejemplo, la dinámica de color. La activamos y vamos a configurarla. Seleccionamos la opción de aplicar por punta y ahora en variación frontal de fondo voy a darle lo máximo posible. Esto va a hacer que la pincelada vaya cambiando de colores desde el color frontal al color de fondo, cogiendo todos los colores intermedios. Voy a elegir un color aquí un poquito diferente, por ejemplo color rojo, como color frontal, para que se vea un poquito mejor esos cambios de color. Le digo que el tono varíe también con un valor alto, también la saturación y también el brillo. Bueno, ya está configurado y ahora al dar la pincelada
Ahí tenemos cómo va cogiendo diferentes colores. Un poquito más el brillo. Voy a hacer una pincelada un poquito más grande. Ahí lo tenemos. Estamos pintando con los colores que van del color frontal al color de fondo. Bueno, por esta forma podemos también hacer pinceladas mucho más interesantes. Aparte de la dinámica del color, se pueden ir sumando muchas más dinámicas. Por ejemplo, dinámica de la forma. Para que la pincelada varíe el tamaño, aquí tenemos más o menos la representación de qué vamos a conseguir. Los diámetros, los tamaños de los patitos van cambiando de forma aleatoria, con un diámetro mínimo. También podemos hacer que varíe el ángulo, incluso la redondez. Ahora la pincelada es de este tipo. Ya no están colocados los patitos en la misma dirección y sentido, sino que van variando en ángulo, redondez y tamaño. Bueno, hay muchos tipos más de dinámicas. Se pueden aplicar dispersiones, se puede pintar con texturas, pudiendo elegir cualquiera de los motivos que tengamos en Photoshop, modificando escalas, brillos y contrastes. Se pueden simular pinceles dobles con dos puntas. Bueno, aplicar también una especie de ruido que simule bordes húmedos. Tenemos muchas opciones para configurar el pincel. También lo interesante es poder guardar el pincel. Yo acabo de crearme un pincel con una dinámica de forma y con una dinámica de color. Yo esto lo puedo guardar para tenerlo ya y usarlo cuando yo quiera. Se guarda con este botón que tenemos aquí de este más. Pulsamos el más, vamos a nombrarlo. Por ejemplo, patito-jl. Le damos a OK. Y ahora, en los pinceles, aquí tenemos almacenado el que acabamos de guardar. Este era el de antes, patito sin más, y ahora patito JL, que sé que tiene aplicadas todas las dinámicas. De esta forma, dispongo de él para poder trabajar en cualquier proyecto, en cualquier imagen. Ya lo tenemos guardado. Bueno, esta biblioteca se pueden también configurar y personalizar. Tenemos aquí un botón de carpeta para podernos crear nuestros pinceles, por ejemplo. Mis pinceles. Pinceles JL. Se crea esta carpeta donde yo puedo ir poniendo los pinceles que me voy creando. Aquí tengo este ya guardada correctamente en mi propia biblioteca. Esta biblioteca se podría exportar desde el menú. Aquí tenemos exportar pinceles seleccionados. Y ya sería pues un archivo de extensión ABR que yo podría también compartir, llevarlo a otro equipo, etcétera, etcétera.